Bien, vamos a la clase de literatura entonces. Tenemos ahora la clase de literatura de jóvenes. La clase de literatura y como ustedes pueden ver en la pizarra nos corresponde literatura colonial o también llamada virreinal, ¿no es cierto? ¿En qué literatura estamos? Estamos en literatura peruana, ¿no es cierto? Literatura peruana, ¿ya? Literatura peruana. Si alguien tiene problemas de vista, me avisa. Me guían siempre cuando la cámara está muy chueca. A veces no me doy cuenta ya de ese detalle. Bien, entonces tenemos literatura colonial o llamada virreinal. ¿Ya? Virreinal. Jovencitos, estamos en literatura peruana. Literatura peruana. ¿Y se acuerdan la clase anterior qué literatura habíamos visto? ¿Se acuerdan o no? La clase anterior. ¿Qué literatura, qué etapa habíamos visto la semana pasada? ¿Qué etapa era? La semana pasada vimos literatura de la conquista, ¿no es cierto? Y la semana pasada en literatura de la conquista habíamos hablado de cronistas, que era lo más importante en esa etapa, ¿no? Habíamos hablado de cronista español más importante, ¿quién fue? ¿Se acuerdan? ¿Quién era? Fue Pedro, ¿qué más? Pedro Cieza de León. El cronista mestizo más importante, clase pasada también lo hablamos, fue el Inca Garcilaso de la Vega, ¿no es cierto? Y el Inca, ¿no es cierto? Y el cronista indio más importante, ¿se acuerdan quién fue? Fue Felipe Guamán Poma de Ayala, así como el colegio de Chosica, Felipe Guamán Poma de Ayala, fue el cronista indígena más importante. Y ahora pasamos a la siguiente etapa, estamos yendo en orden. Entonces la literatura colonial o virreinal, así se llama, se le denomina a la etapa en la que el Perú ya estaba netamente dominado, maniatado, subyugado por el dominio español, ¿no es cierto? Español. Quiere decir que acá el Perú pierde ya su esencia del Perú. Netamente ahora ya no hablaban el quechua. ¿Qué lengua hablaban oficialmente? Hablaban el castellano. ¿Te das cuenta? Ya no era una religión politeísta la de los incas. Ahora dio paso a la religión monoteísta cristiana. ¿Te das cuenta? Ya el dios Sol, el dios Huiracocha, ¿no? el dios Inti dieron paso al dios occidental cristiano. Entonces muchas cosas cambiaron, pero cambiaron adrede, por fuerza, porque el español en ningún momento trató de converger, llegar a un acuerdo. No, el español simplemente ejecutó, ya sea por las buenas, por las malas, sus costumbres. Entonces, en la etapa colonial o virreinal se llama así porque el rey de España, como no podía estar presente en todas sus colonias, dijo, yo no voy a ir a revisar mi colonia de allá de América, de África, no. Voy a poner a mis representantes para que ellos sean mis ojos en esos lugares. ¿Y a quiénes puso como sus representantes el rey de España? A los famosos, ¿a quiénes puso? A los famosos virrey, ¿no es cierto? A los virreyes. Y así Perú pues tuvo la presencia de diferentes virreyes que llegaron a territorio peruano, ¿no? Ahí está. Una polémica que se ha suscitado y que quiero que ustedes como postulantes lo sepan es sobre la obra Ollantay, ¿no es cierto? Ollantay. Hace unos años atrás Ollantay sí o sí se encontraba en literatura incaica, siempre lo veíamos en literatura incaica. Hoy por hoy Ollantay ya está presente en la literatura colonial o virreinal, eso ya quedó determinado en la actualidad, desde el 2008 estamos hablando, ¿correcto jóvenes? Entonces, Ollantay es un libro muy polémico, es una obra teatral polémica. ¿Por qué? Porque tiene tres orígenes, su tesis del origen de esta obra. Tiene tres tesis. La tesis incaica, la tesis mestiza o mixta, la tesis hispanófila o española. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué nos dice la tesis incaica? La tesis incaica nos dice que Ollantay fue hecha por quienes. Fue escrita, mejor dicho, escrita no, fue dramatizada, fue inspirada por los incas, en el periodo de los incas. ¿Quiénes defienden esta hipótesis? José María Arguedas y Sebastián Barranca. Ellos dicen, Ollantay, netamente indígena. Argumentos, fundamentos sólidos, fundamentos sólidos. ¿Por qué? Porque la obra está netamente en lengua quechua.
y el español no habla quechua. Así que el español no lo pudo haber hecho porque está netamente en lengua quechua, presenta a sus dioses de los incas, que no tenía nada que hacer con el dios español. Esa es la postura de Arguedas y Barranca. Pero luego viene la teoría, la tesis mestiza, que lo sustenta José de la Riva Agüero y Luis Alberto Sánchez. Y ellos dos dicen que la obra Ollantay fue hecha por peruanos en lengua quechua, pero guiándose del teatro español en la época colonial, cuando España ya estaba en el Perú, trajeron su teatro, sus costumbres, y estos hombres del Perú incaico, del Perú antiguo, vieron las obras teatrales españolas, entonces deciden hacer una igual, pero con rasgos y características del teatro español. Entonces, ¿qué quiere decir la mestiza? Significa que es una obra escrita, o mejor dicho, hecha por incas, pero con la influencia española. Mejor dicho, que tiene tanto de inca como de española. Y lo sustenta José de la Riva Agüero y Luis Alberto Sánchez. Y luego hay otra postura que dice, no, es una obra netamente española, porque el personaje Piquichaqui es un guasón, es un chistoso, y los incas no conocían nada de lo que es el personaje gracioso, chistoso en una obra, entonces eso es netamente española. Lo sustenta Ricardo Palma y Bartolomé Mitre. Yo te hago una pregunta, ¿tú qué opinas? ¿Por cuál de las tres te inclinas? ¿Ollantay era inca, era mestiza o era española su origen? ¿Qué dices? ¿Qué dicen ustedes? ¿Por cuál te vas? Profe, por ninguna. No, no creo, ahí no existe ninguna, tiene que ser una de las tres necesariamente, ¿no? Y ustedes saben lo que pasa en Ollantay, es un drama muy conocido donde Ollantay era un general, ¿no es cierto? ¿General de dónde era? General del Tahuantinsuyo, ¿cierto? Claro, era su hombre de confianza del primer Inca, el transformador del Cusco. ¿Quién fue? Justo el tema del viernes de cultura general. ¿Quién fue el primer Inca? El que construye Machu Picchu, la fortaleza de Sacsayhuamán. ¿Quién fue? ¿Seguro? Claro, Manco Cápac fue el primer Inca, pero el que ya agarra al Cusco, lo transforma en una ciudad, construyendo por aquí, haciendo obras, ¿quién fue? Tupac Amaru, Dios mío, ¿cómo hace Tupac Amaru? Fue Pachacute, ¿no es cierto? Por eso que se llama Pachacute, que significa transformador del universo, ¿no es cierto? ¿Ya ves? Entonces, Ollantay era su sirviente de Pachacute, ¿cierto? Ustedes lo saben eso en la obra. ¿Y Ollantay de quién se va a enamorar? A ver, ¿de quién se va a enamorar este personaje Ollantay, este soldado, guerrero, valiente, ¿no? De las tropas incas. Se va a enamorar de la hija de Pachacútec, de nombre Cusi Coyur, ¿no es cierto? Que significa estrella luminosa, Cusi Coyur. Ya está, se enamora de ella. Pero era prohibido, ¿no es cierto? ¿Por qué era prohibida esa relación? ¿Qué dicen ustedes? ¿Por qué? ¿Cuál era lo malo? ¿Por qué no podían estar esos dos jóvenes? Ella era una princesa y ella ya estaba comprometida, ¿no es cierto? ¿Saben con quién la querían casar a ella o por aquí estaba reservada? Adivinen para qué. Y estaba reservada para ser ofrendada al dios Sol. O sea, a ella, su papá Pachacute decía, tú vas a ser la esposa del dios Sol. ¿Te das cuenta? Entonces, ya esa mujer no podía unirse con ningún mortal, porque el papá quería que se una con el dios Sol. Y se va a terminar enamorando de un mortal de nombre Ollantay, que quiere decir guerrero traducido. Y como no era permitido esa relación, los dos tuvieron amores a escondidas, amores a ocultas, ¿no? Producto de esa relación furtiva, escondida, oculta que los dos se daban, ¿qué pasó con Kusikoyur? ¿Qué pasó con ella? Quedó embarazada, ¿no es cierto? Quedó embarazada. Y la obra se inicia cuando Ollantay está discutiendo, ¿no? Con el sacerdote Wilcauma y con su amigo del alma. ¿Quién era su amigo del alma? Piquichaqui, ¿no? Su siervo de Ollantay. Le decían, Ollantay, ¿cómo le vas a hablar a Pachacute que amas a su hija? Te va a matar, desiste. Ollantay decía, no, voy en busca del Inca Pachacute y le voy a de rodillas pedir la mano de su hija, ¿no? Entonces, ahora comienza con ese diálogo. Y verdad, pues, Ollantay va, se arrodilla, pide la mano. Es más, Pachacute le dice, pídeme lo que deseas.
gran guerrero Ollantay. Si mis dominios han llegado hasta donde están, es gracias a tu esfuerzo por tu lucha. Pídeme lo que deseas. ¿Qué quieres? Oro, riqueza, parcelas. Y Ollantay dijo, solo quiero una cosa, que me conceda la mano de vuestra hija Kusikoyur. Uf, ¿para qué, no? ¿Para qué le dijo eso? Porque inmediatamente Pachacútec se pone de pie en su trono y le dice, ¿cómo te atreves a solicitarme ello? Ella está comprometida para el dios Sol. Ella se va a unificar, es una princesa virgen, destinada para un dios. Con ningún mortal se va a unir ella. Y bueno, se enojó Pachacútec y ya ustedes conocen la historia, ¿no? Lo manda a expulsar y cuando se enteró que Kusikoyur está embarazada, ¿qué hace con ella? La encierra, ¿no es cierto? ¿Dónde la encerró? En el Adyawasi, casa de las vírgenes del sol. La encierra y lamentablemente ahí pues la pobre Kusikoyur va a pasar años, va a tener a luz su niña y le van a arrebatar a su hijita y luego a su niña le van a hacer creer que su madre está muerta, ¿no es cierto? ¿Qué nombre le pusieron a su hija, se acuerdan? Ollantay con Kusikoyur, ¿qué nombre le dan a su niña? ¿La llamaron? Ima. ¿Ima qué? Ima Sumak. Ima Sumak. Traducido significa niña bonita, ¿no es cierto? Niña bonita. Y así fue que Ima Sumak va a crecer sin papá y sin mamá al cuidado de su abuelo Pachacútec y de su nodriza Pitusaya, ¿no es cierto? Quien era su niñera, su institutriz, todo, se encargaba del cuidado de ella. Y Ollantay se va, se esconde en una fortaleza, en un pueblo donde él mismo lo va a crear piedra tras piedra, va a crear su ejército en ese pueblo. ¿Y es cómo lo llama ese pueblito Ollantay? Lo va a bautizar como Ollantaytambo, ¿no es cierto? La fortaleza de Ollantaytambo. Ahí donde Ollantay va a reclutar gente que lo siga, ¿no? Y va a crear un ejército con una sola misión, pensando en el futuro. ¿Cuál es? Algún día ir, ¿no es cierto? Ir al Tahuantinsuyo y recuperar a su amada esposa y su niña, ¿no es cierto? Ese era su objetivo. Con los años ustedes saben quién va a morir, quién va a morir producto de la vejez, ya de anciano. ¿Quién muere? Muere Pachacútec. ¿Y quién asume el poder? ¿Se acuerdan quién asumió el poder cuando murió Pachacútec, el malvado Pachacútec? ¿Quién asume el poder? Su hijo llamado Tupac Yupanqui, ¿no es cierto? Y Tupac Yupanqui, a diferencia de su padre, él sí era bondadoso, era más comprensivo. Cuando se entera que su hermana está encerrada, lo manda a liberar. Cuando Ollantay viene ante él, lo capturan a Ollantay y sus tropas. Y pues se entera que Ollantay había sido el hombre de confianza, el hombre que siempre amó a su hermana. Lo perdona y le dice: amar no es un pecado, ponerte de pie, serás mi hombre de confianza, mi general, ¿no? De confianza, estarás al frente de todo mi imperio. Y así fue que Ollantay se junta de nuevo con Kusikoyur y Matsumak y la familia se reúne después de 10 largos años, ¿no? Juntos otra vez. Esa obra, entonces, que antes la encontrabas en la época incaica, hoy por hoy la vas a encontrar en la literatura colonial, virreinal. ¿Qué más? ¿Qué otra información les puedo dar de esta literatura? Jovencitos, esta literatura se va a dividir en tres etapas. Va a haber la literatura colonial renacentista, literatura colonial del barroco o gongoriana, como se le llama, que es lo mismo, barroco o gongoriana, y la literatura colonial neoclásica. Así es. Entonces, ¿cuáles son las tres etapas que están dentro de la colonial? Renacentista del siglo XVI, barroco o gongoriana del siglo XVII, y luego viene la del neoclásico. ¿De qué siglo? ¿Cuál siglo sería a continuación? Del siglo XVIII. Del siglo XVIII. Ya está. Son las tres etapas menores que conforman la literatura colonial. Representantes de la primera etapa está Amaryllis con su poema Epístola a Abelardo. A ver, también ya muchos de ustedes lo conocen. Epístola a Abelardo era una declaración de amor ¿de quién? De Amaryllis. ¿Hacia quién será, chicos? ¿A quién le declaró su amor Amaryllis? En esta obra, Epístola a Abelardo, ¿a quién le declaró su amor? A ver, lo que están en quinto año deben saber, ¿eh? Al koala, no. ¿A quién era? Al koala.
a Lope de Vega, a Lope de Vega. Y ustedes saben que Lope de Vega ha sido un escritor español muy atractivo, muy galanesco. Y esta chica se le enamoró y le declara su amor. Y hasta ahorita es una incertidumbre cómo se llamó Amarilis, porque Amarilis no era su nombre, era un seudónimo, ustedes saben muy bien. ¿Y por qué no habrá puesto su nombre original? A ver, también ustedes saben eso. ¿Por qué Amarilis no puso su nombre original? ¿Por qué será? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Tenía miedo al rechazo de él, uno. Otros dicen que era casada para que su marido no se entere, ¿ya? Y otros dicen que era un homosexual. Por vergüenza a los prejuicios, ocultó su identidad, su opción sexual. Y otros dicen todavía que el propio Lope de Vega se lo escribió y se lo hace pasar como que una mujer lo daba, porque Lope de Vega era muy vanidoso. ¿Con cuál te quedas? Bien raro, ¿no? ¿Y cómo así salió a relucir esta obra Epístola a Abelardo? Porque ella nunca lo dio a conocer. Ella no es que lo haya dicho, miren mi obra, se lo dedico con amor a Lope de Vega. No. ¿Saben cómo salió a relucir este libro? Porque Lope de Vega, en España en el año 1621, Lope de Vega publica un libro a la opinión pública. Y en ese libro, titulado La Filomena, así se llamaba La Filomena, el libro. Le preguntan, ¿por qué el nombre? Él dijo, está dedicado a una mujer, a una dama peruana. Y la gente le empieza a preguntar, ¿quién es esa dama peruana? Es una mujer que me ha declarado su amor en unos poemas. ¿Y cómo se titula el poema que ella le ha declarado? Él responde, ese poema se titula Epístola a Belardo. A mí me dice Belardo de cariño ella. Y epístola significa cartas en verso. Entonces ese libro, Epístola a Belardo, me lo ha dedicado esta mujer peruana que dice estar muy enamorada de mí. Pero yo por el momento no tengo interés en nuevos amoríos, dijo. Entonces, él lo dio a conocer, o sea, Lope de Vega lo dijo, no es que ella lo haya hablado, no, él lo dijo, le dijo, miren, una mujer se ha declarado el amor hacia mí. Y lo publicó, ¿dónde le dije? Dentro de su libro titulado La Filomena, así lo titula Lope de Vega. Entonces, es así que el mundo se enteró de este poema llamado Epístola a Abelardo, escrita por Amarilis, que dicen que era una dama huanuqueña, por eso que el nombre Amarilis, porque Amarilis es una flor propia de Huánuco. Ahí está. Luego el otro escritor era un sacerdote, un fraile, un religioso, fray Diego de Ojeda, que escribió la obra La Cristiada, ¿no? Que se refiere a la última cena de Cristo Jesús. Así es, él era religioso y por eso escribió. Luego viene el barroco del siglo XVII. Y aquí van a estar autores de la talla de quién? De la talla de Juan del Valle, acá está, Juan del Valle y Caviedes. ¿Cómo le decían a él? Le decían el poeta de la Ribera, a Juan del Valle y Caviedes. El poeta de la Ribera, Juan del Valle y Caviedes. ¿Correcto, chicos? Juan del Valle y Caviedes, a quien llamaban el poeta de la Ribera. Él pertenece al barroco, ya en el siglo XVII. Su obra más importante, El Diente del Parnaso. Diente del Parnaso. Luego estaba Juan de Espinosa Medrano, alias El Lunarejo, su calificativo, ¿no? El Lunarejo. Y él escribió pues la obra apologético en favor de Luis de Góngora y Argote. A ver cómo pueden ver ustedes. Juan de Espinosa Medrano, español. Juan del Valle Caviedes, también español, desde niño radicado en Perú. Diego de Ojeda, español. Amarilis, peruano. O sea, hasta ahí todos eran autores españoles que desde pequeños habían llegado al Perú y ya como que pasaban por peruanos, pero eran españoles. O sea, del Perú muy poco. ¿Y por qué, profesor, no había escritores del Perú? Porque, como les repito, estábamos en una influencia total de los españoles, donde el español hacía y deshacía todo en territorio peruano, todo, hacía todo lo que quería en territorio peruano, ¿no? Esa es la etapa del barroco.
Y luego vamos a la etapa final de la colonial, la etapa llamada neoclásica, ¿no es cierto? La etapa neoclásica del siglo XVIII, y ahí vamos a encontrar a quién, a Pedro Peralta Barnuevo. ¿Cómo le decían a él? Es importante los calificativos, ¿ah? Ustedes tienen que dominar los calificativos, chicos, ¿ah? Eso es bastante fundamental. A él le llamaban el doctor Océano, ¿no es cierto? Doctor Océano. Y también lo hablamos en un momento con los chicos de quinto año, ¿por qué le llamaban doctor Océano? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Sabía, ¿no? Era abogado, era maestro, ingeniero y médico. ¿Ya? Cuatro profesiones tenía, ¿no? Por esa razón lo llamaban doctor Océano, y su libro más importante fue titulado Lima Fundada. Lima Fundada. Así es. Y luego el otro escritor neoclásico se llama Alonso Carrillo de la Bandera. Como pueden ver, el castellano de esa época muy distinta a la que conocemos, ¿no? Carrillo sin la doble L, Bandera con V, era un castellano primitivo del siglo XVIII aproximadamente, ¿no? Que estaba en un proceso y bueno, se escribía de una forma distinta. A él se le conoce como con color corvo, color de cuervo traducido, ¿no? Con color corvo. Su obra más importante, El Lazarillo de Ciegos Caminantes. Jóvenes, ustedes estos temas muy poco lo van a ver en colegio, de verdad. En colegio no se estudia casi literatura colonial, muy poco. La gran mayoría de trabajos se saltean etapas. ¿Por qué? Porque lo consideran una etapa muy pobre en cuanto a obras literarias. Como pueden ver, la única obra que es ahí, boom, 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 es Ollantay. Y esto es, ¿ah? Ollantay, si no estaba acá, esto hubiera pasado desapercibido. Gracias a los nuevos estudios que Ollantay lo han puesto acá, ya siquiera tiene nombre la literatura colonial. Si no estuviera Ollantay, sería un movimiento literario, una etapa muerta en cuanto a calidad literaria. Muerta, muy pobre sería, ¿no? Y de ahí por ahí el otro tal vez sería Epístola Abelardo, pero más no hay. No hay calidad. Creo que no me equivoco en afirmar que a nivel de la literatura peruana, de todas las corrientes literarias que tuvo y tiene, la etapa virreinal es la más floja, la más pobre en calidad artística literaria. Pobre, pobre, muy pobre. Es una etapa muy misia, ¿no? De calidad. Por eso, como ustedes pueden ver, hay obras que de repente nunca las has escuchado, hay obras que de repente recién te enteras que existen, pero son obras. ¿Te das cuenta? ¿No? Entonces, eso es la etapa colonial, que va a durar bastante, ¿eh? Porque ¿cuánto duró la etapa colonial? Va a durar regular. A ver, aquí me puede decir cuándo. ¿Alguien sabe historia? Sí, seguro, todos saben, ¿no? Esto va a durar desde acá, yo le voy a poner la fecha exacta. Va a durar desde 1542. ¿Saben hasta cuándo? Hasta 1780. Mire cuánto tiempo duró. Y sin embargo no hubo nada bueno. Bastante tiempo para muy poco, ¿no? Ha durado 238 años más o menos, ¿no? De repente me equivoco, tú eres matemático, tú sabes. Pero buena cantidad de tiempo. Así es. Entonces, época en la que Perú estaba infestada de virreyes, época en la que Perú no tenía voz ni voto, en la que Perú solo era una colonia española, época muy triste, ¿no? Porque se dio la masacre más grande que ha tenido el Perú a manos extranjeras. Los mataban como animales a todos los incas. Los españoles eran muy malos, muy perversos, muy abusivos. Solo vinieron a sacar las riquezas del Perú. Y al final tanto fue la ambición, la avaricia, que terminaron peleándose entre propios españoles, ¿no? Por todas las riquezas que tenía el Perú. Las guerras civiles entre ellos, se mataron entre ellos, entre ratas se empiezan a matar, ¿se dan cuenta? Así es, ¿no? Entonces, la otra conclusión, que la literatura colonial tuvo tres etapas marcadas. ¿Cuáles son las tres etapas marcadas? La etapa renacentista, la etapa del barroco o llamada gongoriana, y luego la etapa neoclásica, ¿ya? La etapa neoclásica. Muy bien, hasta ahí alguna pregunta, jóvenes, señoritas. Qué bueno que hayan entrado siquiera casi los 10 que han quedado 10 nada más, ¿no? Pero la idea es guerrear. Este, la otra semana le voy a hacer una preguntita a todos, uno por uno, a ver si quiénes van a continuar.
todo noviembre, ¿ya? Para en base a ello tomar decisiones a jóvenes y espero que sean lo más sinceros y sobre todo viendo tus posibilidades, ¿no? Porque hay problemas a veces, muchos se han retirado por problemas económicos y a algunos les está costando, ¿no? Pero como ustedes pueden ver, yo entiendo la situación, hasta hoy en día los sigo esperando a varios, los sigo esperando porque quiero de alguna forma ayudarlos, apoyarlos, ¿no? Pero también quiero que ustedes al final me den la mano también, no se vayan debiendo como lo han hecho ya varios jovencitos. Entonces, yo te voy a ayudar, pero tienes que ser recíproco también conmigo, ¿ya? En esa parte, hay que siempre ser caballero ante todo, ¿no? Profesor, yo ya no voy a continuar, pero aquí tengo mi pensión del mes que he estudiado. Eso es una forma de ser caballero, gente, en donde uno siempre va a estar presente, ¿no? Así es. Bien, tienes ahí tu material de literatura, vamos a ir avanzando, tu material de literatura, a ver, ¿lo tienes a la mano? ¿Ya lo imprimiste o todavía estás recién ahí abriendo página? ¿Estás con mi clase hablando pero estás viendo otra cosa? No creo, ¿no? Ahí está, muy bien, excelente. Qué bien verte en clase, Camila, qué bueno Jennifer, señorita Leonela, siempre puntual, eso es bueno. Martín, qué bueno Martín, estás llevando la clase, me dicen desde Sullana, ¿no? Ahí en la playa, veraneando. Estás echado en tu hamaquita, escuchando la clase, qué lindo, qué gusto, qué alegría. Matías, siempre presente. Nayeli, también siempre presente, muy bien. Reyes, también qué gusto que estés en clase. Y Yamilé siempre entra, ¿no? Siempre entra, así de puño en puño, pero entra. Ahí luchando contra ella misma, pero entra. A ver, vamos por la primera pregunta. Así es, ¿no? Pregunta-respuesta. A ver, ¿quién de ustedes lo da? ¿La literatura de la colonia o virreinal se inicia en qué año? ¿En qué año fue? Se inició. Y lo hemos hablado. 1542. Muy bien. Punto para Matías. 1542. ¿A quién le escribe epístola Abelardo Amarilis? ¿A quién lo dedicó? ¿A quién? ¿A quién? Lope de Vega. Muy bien. Excelente. Epístola Abelardo, ¿cómo se inicia? ¿Cómo se inicia? En la parte... Lo más importante. ¿De qué trata la obra? Para ser más claro. Describiendo el amor que siente por Lope de Vega. Es que en esa época que una mujer se declare un varón era pues humillante, ¿no? Era prejuicios. Hoy en día normal, ¿no? Ya no es novedad, lo puedes hacer, ¿no? Al koala no dice se le declararon al koala y el koala dijo no, lo voy a pensar. Así es, ¿no? ¿Cuál? ¿Quién fue el autor del poema épico La Cristiada? ¿Se acuerdan quién fue? Lo estoy tapando para que no miren. Diego de Ojeda, muy bien, Diego de Ojeda, excelente, excelente. ¿Quién fue el más importante cronista español? Lo hablamos en la clase pasada, cronista. Pedro Cieza de León, excelente, Pedro Cieza de León. ¿Quién fue el autor de Lima Fundada? Lima Fundada, fue el doctor Oceano. ¿Y a quién le decían doctor Oceano? ¿A quién le decían doctor? A Pedro Peralta Barnuevo. Muy bien, Pedro Peralta Barnuevo. Excelente. ¿Cuál fue el autor de, o quién fue el autor de Lima Fundada? ¿Quién fue el autor de Lima Fundada? Fue el mismo, ¿no? Pedro Peralta Barnuevo. Claro, Pedro Peralta Barnuevo. 7. 7, ya todo postulante lo debe saber. ¿Quién escribió El diente del Parnaso? Juan del Valle y Caviedes. Muy bien, Juan del Valle y Caviedes. ¿Quién escribió Epístola Abelardo? ¿Quién fue? Amarilis. Muy bien, excelente, Amarilis. Según Lope de Vega, Amarilis era de qué nacionalidad? Peruana, ¿no es cierto? Peruana. De Huánuco, ¿te das cuenta? De Huánuco, huanuqueña. Huanuqueña. Listo. Dice autor, a quien le decían de cariño Doctor Océano. ¿A quién era? Era el abogado, el ingeniero, el maestro, ¿no? El médico. Le decían Doctor Océano. ¿Su nombre? Pedro Peralta. No se olviden, Pedro Peralta.
Representó la épica religiosa en la colonia. ¿Quién era? De todos ellos era un escritor religioso, era un fraile. ¿De quién estamos hablando? Diego de Ojeda, muy bien. ¿Alguien ha abierto una tumba, creo? Ya está, ¿no? Diego de Ojeda. Parece una película de terror ahí. Diego de Ojeda. Epístola Abelardo fue publicada ¿en qué libro? ¿Se acuerdan? ¿En qué libro lo dio a conocer? La Filomena. Muy bien. Ah, está. Dentro de todo, dentro de tu sueño estás atento. Eso es lo bueno. Allí va. No corresponde a Epístola Abelardo. A ver, yo te ayudo. ¿Está escrita en silva? Sí. Profe, ¿qué son silva? Silvas son una cantidad de versos ilimitado, o sea, no tiene cantidad exacta. Puede acabar en 20 versos, en 30, es ilimitado la rima. ¿Ya? Silva, indefinido. ¿Pertenece al género lírico? Sí. ¿Es una carta? También. ¿Utiliza versos en decasílabos y heptasílabos? También. ¿Tiene 28 estrofas? No. ¿Por qué? Porque hace un momento les dije que es una silva y la silva no tiene cantidad definida, ¿no es cierto? No se llegó a saber su final, fue inconcluso. Ahí está, la letra E. Epístola Abelardo fue dedicada, una vez más se le pregunta, ¿a quién estaba dedicada? A Lope de Vega. ¿Quién de los autores corresponde a la etapa gongoriana o también llamada la etapa